Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org y también en nuestro canal en YouTube Edificando por la Palabra y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre es un placer poder compartir el mensaje del Evangelio. El día de hoy, para dar continuidad, vamos a estar hablando de la segunda carta del Evangelio, la cual está titulada ¿Por qué el hombre no se puede encontrar con Dios? La cita base, Hechos capítulo 4, versículo 12. Como siempre, recuerden que este programa llega a ustedes primeramente gracias a nuestro Dios eterno. En la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera. En los controles nuestros hermanos Fabián Talero y nuestra remanente Andrea Noguera. Y quien tiene el inmenso de producir y conducir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán, certificado de locutor nacional independiente, el 35543. Como siempre, agradecidos de Dios por este tiempo que nos permite compartir el Evangelio. Algo que nosotros en este tiempo estamos haciendo y en este tiempo estamos contribuyendo con nuestros hermanos, aquellos que siguen entrenándose y que nos seguimos entrenando porque el entrenamiento en el Evangelio nunca termina. El apóstol Pablo decía que él no aspiraba a haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hacía, que era continuar a la meta del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Y quiero leer la cita bíblica del día de hoy, que es Hechos 4:12, para aquellos que toman nota. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente decía la semana pasada, la gente piensa que ser feliz proviene de un sentimiento, proviene de una emoción, proviene por lo que se tiene o por lo que no se tiene. Porque hay gente que lo tiene todo, hablando desde el punto de vista de tienen una familia, tienen buen estatus social, una economía, tienen bienes, pero no son felices y la gente no tiene respuesta para eso. Y ahora todo lo contrario, hay gente que no tiene nada de lo que mencioné anteriormente, igual no es feliz. Entonces, la gente no es feliz por lo que tiene o lo que no tiene. Yo voy a decir, hoy en día la gente no es feliz porque ignora lo que realmente debe tener. Quiero colocar eso allí. Entonces, cuando vamos a por qué el hombre no se puede encontrar con Dios, recordemos que la razón primordial por la que el hombre no se puede encontrar con Dios es porque el hombre está en una condición espiritual de separación de Dios. El hombre está en una condición en pecado original y el hombre está dominado por Satanás. Cuando el hombre está bajo cuando esta situación espiritual o está en esta condición espiritual, el hombre no se puede encontrar con Dios. Pero surge una pregunta que siempre se hacen las personas que estudian, los eruditos, los teólogos, y algunos a veces cuando me oyen hablar de esta manera pareciera que yo me estuviera excluyendo de los eruditos y de los teólogos. No me estoy excluyendo, pero en un tiempo estaba así, como las personas que siempre se hacen una pregunta pero nunca tienen respuesta. Porque siempre la respuesta la queremos conseguir en el conocimiento, en la información humana, o a veces en una investigación, pero no desde el fundamento real y bíblico, porque a veces el problema es que queremos buscar una respuesta en un fundamento que no tiene nada que ver con el diseño original. Entonces,
yo puedo llegar hoy a una conclusión. La razón por la que el hombre no es, para que el hombre no se puede encontrar con Dios es porque yo digo que está mal formulado el origen de que si así es como funciona esto o no. No es que el hombre se tiene que encontrar con Dios, es que Dios desde el principio fue quien encontró al hombre. Dios desde el principio fue que puso en escena al hombre. Dios creó al hombre, luego hace un huerto, lo coloca allí y le da todas las características y le da la función de todo lo que él tenía que hacer. Entonces creo que esta es una de las razones. Sin embargo, quiero compartir el punto número 1. ¿El hombre no es feliz y el hombre no se puede encontrar con Dios? Claro que no, el hombre no se podrá encontrar con Dios porque el hombre, como decía en la introducción, el hombre está muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, les decía de esta manera. Y otra de las cosas que también nosotros debemos de entender, además de tener un espíritu muerto, o el hombre está muerto espiritualmente, el hombre también, lo decía la semana pasada, su diseño original, el hombre lo ignora totalmente. Ese diseño que fue creado a imagen y semejanza, con un aliento de vida, con una bendición, el hombre ignora ese diseño. Entonces, como ignora ese diseño, entonces el hombre sigue sumergido en ese espíritu que está muerto y por lo tanto el hombre, ¿qué hace? El hombre, al estar caído, por supuesto que el hombre es un mendigo espiritualmente, porque el hombre hace un esfuerzo para acercarse a Dios, pero recuerden esto, el hombre que se esfuerza para acercarse a Dios es realmente una religión. El hombre hace del esfuerzo una religión. Por eso hablamos que la religión es el esfuerzo del hombre por encontrarse con Dios y que el evangelio es Dios encontrando al hombre. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de por qué el hombre está separado, recuerden lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la que el hombre no se puede encontrar con Dios es que está destituido. Recuerden que el hombre perdió una condición, Dios lo tuvo que sacar del huerto, porque si se quedaba allí quedaba muerto para siempre. Entonces, el hombre quedó bajo unas consecuencias y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Mire lo que dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la verdadera razón por la que el hombre no se puede encontrar con Dios. El hombre no sabe realmente que el espíritu que Dios sopló en el hombre, que fue ese aliento de vida que le dio, valga la redundancia, la vida al hombre, el hombre ignora que eso lo dio Dios y por lo tanto al desconocer eso, el hombre, ¿en qué está? El hombre está bajo las trampas, los lazos y las estructuras de Satanás. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. El hombre, por supuesto, al no conocer la voluntad de Dios, se convierte en un ignorante de su propia vida. Incluso el hombre con conocimiento y sabiduría no puede alcanzar a Dios con conocimiento y sabiduría. Porque sus pensamientos son oscuros y la sabiduría que tiene es la de este mundo, por lo tanto no lo puede hacer. Segunda de Tesalonicenses 2:10 y 11 dice de la siguiente manera: y con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. El mismo Dios a este tipo de personas, que hace, los entrega a ese poder engañoso. ¿Por qué? Porque la gente es Dios, ve que es Dios, no es el hombre, es Dios. Entonces tenemos que entender eso. Incluso hay personas que reciben la palabra y no pasa nada.
no pasa nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque a veces son tan orgullosos, tan vanagloriosos, tan infautos, como dice la palabra allá en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, si no me equivoco, donde el apóstol Pablo le escribe a un hombre llamado Timoteo y le dice cómo serían los hombres en el último tiempo, en los últimos tiempos. Y dice que en los postreros tiempos habrían hombres vanagloriosos, amadores de ellos mismos. Es más, ahorita les voy a buscar la cita bíblica, porque es importante que entendamos esto. El día de hoy compartía el Evangelio a un grupo de militares y les hablaba acerca de esta palabra porque a veces no entendemos. Yo escucho los comentarios, usted también, el que me ve, el que me oye, sabe que usted escucha, oye, pero ¿por qué hoy la gente está tan mala? No es que la gente hoy está tan mala, lo que pasa es que se está cumpliendo la palabra. Recuerde que una de las cosas que nosotros debemos de ver es que al hombre estar en pecado, el hombre estar separado de Dios, sus pensamientos de continua maldad. Lo mismo que está pasando hoy en día es lo mismo que pasaba ya en el tiempo de Noé. Entonces, no se extrañe por eso. De verdad que no se extrañe por eso. Porque a veces nosotros pensamos que, no, es que los hombres hoy en día son más malos. No, es igual. Mira como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos. Ya, un momentico, por favor, que me perdí aquí la cita bíblica. Ok, versículos 1 en adelante. Mire cómo dice, capítulo 3 de 2 de Timoteo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, ¿por qué les hacía este comentario y por qué les leía esta cita bíblica? Porque la gente se pregunta hoy, oye, pero ¿por qué la gente es tan mala? No diga por qué la gente es tan mala. Es que no tienen otra manera de reaccionar y de actuar. La gente que está sin Dios, ese va a ser su comportamiento. Pero algunos dirán, no, pero es que hoy en día es más. Por supuesto, porque hoy en día la gente menos temor de Dios tienen. Antes, por lo menos, vamos a decir, oye, uno cuando era niño, a uno lo llevaban a la iglesia obligado, a uno lo ponían a hacer esto, lo ponían a hacer otro. Bueno, yo recuerdo que los primos míos tenían que calarse el rosario de mi abuela. Yo no tuve que hacer eso porque yo recuerdo que desde los 6 años en adelante que empecé a tener conciencia de la palabra, porque mi mamá siempre nos daba la palabra y siempre orábamos, pues yo nunca, y como no era hijo legítimo en la familia, sino era un hijo adoptado, entonces a mis hermanos, mi hermano y a mi hermana, pues ellos sí tenían que ir allá, pero yo le decía a mi mamá que yo no iba porque si ella me había enseñado en la Biblia que nosotros no teníamos que tener dioses ajenos, entonces yo veía el escapulario y el rosario y yo decía que eso era imagen. Entonces yo siempre fui rebelde desde chamo con respecto a la religión o al que me impusieran la religión. Y bueno, doy gracias a Dios que eso me permitió desde muy niño, pues no ser engañado. Incluso cuando llegué al Evangelio
habían cosas que yo nunca estuve de acuerdo. Y hoy en día las entiendo por este evangelio ordenado. Las entiendo que son religión, que son dogmas de hombres, que simplemente es misticismo y que no es evangelio. Entonces, a veces la gente quiere alcanzar a Dios por la religión, y ninguna religión te hace acercar a Dios. Por el contrario, la religión te atrapa y te aparta más de Dios, porque no haces la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra de Segunda de Corintios capítulo 4, 4 y 5 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, a veces nosotros pensamos que las personas se acercan a Dios por tantas cosas que hacen, y a Dios no nos acercamos por las tantas cosas que hacemos. A Dios nos acercamos es porque Él ya envió a Jesucristo. Jesucristo hizo algo total y absoluto, y Él nos alcanzó, la gracia nos alcanzó, y hoy en día nosotros lo que hacemos es estar aferrados a ese pacto y practicamos cada día esa fe, la practicamos. Y esto es parte de la práctica de la fe, de poder seguir todos los días entrenando, entendiendo, como dice la misma palabra, que como somos vulnerables por estar en este sistema del mundo y porque esta carne es débil, nosotros todos los días tenemos que estar completamente sumergidos en él para poder cumplir el llamado, el ministerio, la misión que Dios nos ha enviado como iglesia. El punto número 2: ¿por qué el hombre no se puede encontrar con Dios? Porque justamente el hombre no lo podrá hacer con sus propias fuerzas. Es decir, el hombre no se puede encontrar con Dios por las fuerzas. O sea que el hombre en la religión no lo podrá hacer. La religión aparta al hombre de Dios. El hombre piensa encontrarse con Dios, pero al final fracasa. O sea, la gente que piensa alcanzar a Dios, a la final fracasa. La gente quiere alcanzar a Dios con las buenas obras. La gente quiere alcanzar a Dios por la filosofía, es decir, los pensamientos. Y por supuesto, la gente que usa la ciencia, entonces quieren alcanzar a Dios a través de la ciencia. Vamos a ver en qué Dios se peló, vamos a ver si es verdad que la ciencia niega o no niega a Dios, y hay gente que quiere acercarse a Dios a través de eso. La gente quiere tener una vida en religión y no en una vida de conexión, estar siempre con Él, hablando. O sea, eso es como el aliento y como ese hábito de diario de poder nosotros conectarnos con Él. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través de salir al campo y hacer la evangelización. Mira esta cita bíblica que es importante que la podamos entender. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y abandonada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ve cómo el hombre se esfuerza para esto. Otra de las cosas por el cual el hombre se esfuerza, el hombre trata de encontrarse en medio del conocimiento. El conocimiento es la filosofía, los pensamientos. El hombre tiene pensamientos. Sin embargo, hay un proverbio que dice que
que los caminos de Dios no son los mismos del hombre, y que el hombre, y que dice que los caminos del hombre son más engañosos que todas las cosas, y piensan que son correctos, dice, pero su fin es fin de muerte. Estoy parafraseando la cita bíblica porque no la tengo ahorita acá, porque la memorizaba o me la traía el Señor para poder saber que a veces nosotros pensamos que pensando bien o pensando hacer cosas es que podemos agradar a Dios. No, aún teniendo buenas intenciones, no precisamente estamos agradando a Dios. Así que esperamos nosotros en este tiempo poder cambiar esta perspectiva de la óptica, de la visión que la iglesia cristiana tiene del Evangelio. Por supuesto que también nos señalan y nos dicen que nosotros tenemos un Evangelio light. No, ya va. Para mí, Pastor Héctor Durán, yo no sé cuál es ese Evangelio light. Lo que pasa es que si vamos a como por allí lo entienden, que el Evangelio light es para aquellos que son libres, entre comillas, porque no están pendientes de la ropa, de ciertas costumbres o tradiciones, que otros sí la tomaron en cuenta y hablan de una santidad, pero una santidad externa, y de una postura religiosa o ritual o ritualista o litúrgica. Entonces, por eso cuando me preguntan que si yo soy de los amarrados, de los libres, digo de los dos. Yo soy de los amarrados en Cristo, pero también de los libres en Cristo. Entonces, para eso es importante poder tener en cuenta esto. El punto número 3, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Con Dios no nos podemos encontrar mientras nosotros no aceptamos a Jesucristo como el dueño y el Señor de nuestras vidas. Dios envió desde el principio la respuesta. La respuesta fue Génesis 3:15. La simiente de la mujer destruiría y aplastaría la cabeza a Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber que la respuesta al problema que se originó desde el principio, desde el mismo principio está la respuesta, solo que la gente ignora esa respuesta. Y para muestra un botón, la gente busca cómo encontrarse con Dios en todo lo que le mencioné anteriormente. La gente busca en la religión, en las buenas obras, filosofías y aún en la ciencia. Entonces, Juan 3, del 3 al 5 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, con el que Jesús estaba conversando, estaba compartiendo esto, dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto de la salvación en Cristo? Bueno, la gente acepta o las personas aceptan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y eso les permite ser libres de Satanás, ser libres de ese destino que ellos tenían, que era un destino incierto, pero también significa la libertad de salir del pecado. Eso significa ser salvo. Y la salvación también significa liberarse del infierno, de ese poder del infierno, pero también significa que ahora tú has cambiado de muerte a vida. Es decir, ahora tú ya tienes una vida. Pero también recuerda esto. Si Dios, dice la Escritura, la palabra, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no creo que Dios nos haya escogido a nosotros para que nosotros no pudiéramos tener la bendición de poder recibir ese regalo que Él envió para poder resolver el problema fundamental del hombre. No, porque Dios le dio al hombre capacidad, pero esa capacidad no tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con capacidad de decidir, de elegir entre lo bueno y lo malo, entre el árbol de vida o la muerte.
Entonces es importante que nosotros podamos entender estas cosas. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque hay gente que piensa que es hija de Dios o es hijo de Dios simplemente porque dice: no, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios y algo más. Yo creo en Cristo y algo más. No. La Biblia nos dice claro y nos habla bien claro. Los hijos de Dios, lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, lamentablemente los cristianos siempre caen en polémicas, discusiones, tratar de aclarar cosas con las personas. Entonces las personas terminan, o le terminamos, voy a meterme allí, les terminamos de afianzar lo que ellos creen. Yo siempre a los hermanos que discipulan, que comparten el evangelio en este tiempo, les digo, yo siempre les estoy recomendando, les estoy recordando: amados, cuando compartan el evangelio a las personas, muéstrenle el diseño original. Y mostrándole el diseño original, las personas van a tener la bendición de descubrir cómo fueron creados, y ellos mismos van a sacar la conclusión si son o no hijos de Dios cuando ellos vean el problema en que quedó el hombre y cuando ellos vean la respuesta. Entonces a veces, enredamos tanto a la gente. Yo, para compartir el camino de salvación, lo comparto así: diseño original o el hombre original, problema fundamental y salida. Que hoy en día el problema ya no lo comparto solamente como el problema fundamental. No, el problema ahora también se conoce como las 12 estrategias que usa Satanás cuando el hombre está en ese problema fundamental. Entonces, ¿es diferente? Por supuesto que sí. O sea, es diferente cuando nosotros compartimos el evangelio sin necesidad a veces caer en esas estructuras que lamentablemente Satanás engaña a la iglesia en eso. Porque salirse de una estructura para meterse en otra, eso no tiene sentido. Entonces hoy en día la gente sabe: yo no comparto una estructura. Por supuesto que también tengo que decir esto: por supuesto que cuando compartimos el camino de salvación hay citas bíblicas que son de referencia, pero no es la única o no son las únicas. La referencia es toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia habla de Jesús. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos, ser tan limitados, ¿vale? Punto número 4 de esta carta del Evangelio. ¿Por qué el hombre no se puede encontrar con Dios? Porque el hombre, como tiene un espíritu muerto, el hombre no se puede mover. O sea, el hombre es un sonámbulo, un zombie. Y ustedes piensan que esto es comiquita, esto es película. Sí, el hombre que está sin Dios, el hombre está bajo una condición espiritual de mendigo, de muerto. Es un zombie, claro que sí. Entonces, ¿por qué lo hace ser así? Cuando nosotros compartimos los 6 estados de la persona incrédula, ¿qué podemos ver? Si una persona que su papá o su padre no es Dios, está el otro padre, está el usurpador, está aquel ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, lo que les comentaba la semana pasada en la primera carta. ¿Qué vino Satanás a hurtar, matar y destruir? Él vino a hurtar la palabra, así como lo hizo allá en Génesis 3. Dios le había dado una instrucción, una palabra al hombre. Le había dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que lo hagas, ¿qué? Ciertamente morirás. Entonces Dios le había dicho eso al hombre, y hoy nosotros podemos decir y preguntarnos: ¿y eso sigue vigente hasta hoy? Eso sigue vigente hasta hoy, igual como la salvación sigue estando vigente hasta hoy. La misericordia sigue estando vigente hasta hoy. Les decía,
les compartía en la primera carta, ¿hasta cuándo es el problema que tenemos? El problema es hasta hoy, todavía hoy continúa el problema. Pero también la gente se le olvida que también hoy sigue siendo la misma respuesta, no hay otra respuesta. La respuesta que se dio allá cuando hubo el problema sigue siendo la misma respuesta hoy, después de 2000 años, sigue siendo la misma respuesta. Entonces veamos esto. El hombre, por supuesto, al no poder conseguir la salvación, al no poder encontrarse con Dios por sus métodos humanos, por su esfuerzo, tampoco lo puede conseguir, no lo puede conseguir. E inútil que se esfuerce porque tiene un espíritu muerto. Ese espíritu muerto, lamentablemente, ¿qué hace? Hace que siempre caiga en incredulidad, problemas mentales, problemas físicos. El hombre nunca va a salir de ese problema de la muerte porque tiene su espíritu está muerto. Por eso nosotros hablamos de descubrir. Cuando compartimos el evangelio de manera sencilla, de manera natural, las personas pueden ellos mismos decir, wow, es decir, descubrir. A eso nosotros le llamamos descubrir. ¿Qué descubre? Por supuesto, descubre su verdadero diseño. Pero también descubre el problema. Y el hombre empieza a averiguar. Ya sé por qué soy así. Ya sé por qué soy asado. Incluso usted ve como cuando los jóvenes, los chamos, o uno repite alguna actitud de un padre, usted escucha a la mamá diciendo, no, mira, eres igual que tu papá, mira, eres igual que tu mamá. Mira, yo digo, oye, ese ser igual no precisamente es lo que nosotros queremos que sea igual, porque siempre es igual en lo malo, pero nunca dice, oye, vale, de verdad que tus palabras, tú te expresas, perdón, como tu papá. Tú hablas igual que tu papá. Pero eres igual de mal hablado, o igual de mal hablada, igual que tu papá. O sea, le refuerzan a las personas lo malo, lo caído, pero nunca la obra de la recreación, esa obra que está haciendo el Espíritu Santo. Por eso hoy en día, y nosotros la semana pasada que nos reuníamos para poder estar a tono con la planificación de lo que será la escuela bíblica de vacaciones de este año, una de las cosas que les decía a las maestras cuando vi que cada una, yo les decía, tenemos que eliminar del lenguaje de nuestros remanentes ese lenguaje de competencia. Si haces esto, te ganas esto. No, eso no puede ser así. Tenemos que cultivar un lenguaje de equipo, un lenguaje de equipo, no un lenguaje de competencia, porque si fortalecemos ese lenguaje de competencia, o sea, estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Nosotros en el Evangelio no competimos, nosotros en el Evangelio cada quien, como dice la misma escritura, Dios le ha dado un don a unos de una manera, a otros de otra. En eso entonces, en lo que esté bueno, Dios te usará. Pero hay cosas en las que yo hago que otro no hace, o lo contrario, hay cosas que otro hace que yo no hago. Y eso es lo maravilloso de este Evangelio, que todos cabemos. Alguien dijo una vez, oye, qué tremendo. A una persona pueden haber 1000 demonios en una persona, una legión. Wow, y a veces 3, 5 evangélicos no se soportan. Esto es una cosa tremenda. Por eso hoy en día dentro del movimiento hablamos de los 5 poderes, y un poder que en este tiempo para mí es uno de los más importantes, el poder de las relaciones interpersonales. ¿Qué nos permite este poder? Precisamente relacionarnos, no caernos a muela. No, yo te caigo a muela a ti. No, es que pastor, disculpa, es que yo no puedo trabajar con esa hermana. Pastor, que yo no puedo trabajar con este hermano. ¿Pero por qué? No, lo pasa que ese hermano, no, lo pasa que esa hermana. Yo digo, Dios mío. Y entonces, y voy a dar ahora voy a hablar de la parte de la iglesia, porque todavía hay iglesia que se esfuerza para alcanzar
a Dios. Ya el creyente no tiene que esforzarse para alcanzar con Dios, alcanzar a Dios. No, porque ya tiene que tener la seguridad de que Dios está contigo. Entonces no tienes que esforzarte para hacer eso. Ahora lo que tú tienes que hacer es cultivar diariamente esa comunicación con tu Creador. ¿Y cómo lo haces? Ya lo dije anterior, con la palabra, la oración y en el campo compartiendo el Evangelio. El Evangelio no es difícil. Yo escucho expresiones, hermano, el Evangelio es duro, pero ¿duro para quién? Por eso es que usted escucha en este tiempo que vamos a salvar la iglesia, vamos a salvar a los líderes, los pastores, porque salvando la iglesia podemos salvar el campo, porque la iglesia es la que está llamada a la evangelización. Pero si la iglesia está enferma, la iglesia tiene herida, si la iglesia está en sus pensamientos, en sus planes, en sus agendas, ¿cómo hace Dios? Por eso es necesario que usted entienda eso. Entonces, el hombre no se puede encontrar con Dios precisamente porque no disfruta de la salvación. Y yo voy a decir ahora para la iglesia, ¿por qué a la iglesia le cuesta encontrar la voluntad de Dios? No encontrarse a Dios, encontrar la voluntad de Dios, porque no disfruta de lo que ya es. Si no disfruta de la identidad que ya tiene, no disfruta de que ahora es un hijo de Dios, que ahora es un evangelista, que ahora es un discípulo, que ahora es un misionero, que ahora es un obrero, que está las 24 horas al servicio del Señor. Y perdone que diga que está al servicio, pero es que nosotros somos soldados de Jesucristo. Todos los días estamos de guardia. Es más, y usted está durmiendo y usted está de guardia. ¿Por qué está de guardia? Porque dice la Escritura que aun cuando duermes tu conciencia es enseñada. Así que estás de guardia para aprender. Aun cuando duermes estás de guardia para seguir aprendiendo. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede disfrutar de ese encuentro diario con Dios? Porque la gente, sus pensamientos, sus afanes. Oye, la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué nos dicen en este tiempo, siguiendo la corriente de la palabra de la sede central? Tenemos en este tiempo que tener un punto de cambio, dar el 300%, es decir, ese 100% en nuestro estudio, en nuestro oficio y con nuestra especialidad. Ahí está el 300%. Pero ahora voy. ¿Cómo un cristiano puede dar el 100% cuando le cuesta concentrarse para orar? ¿Cómo son sus oraciones? Siempre le digo esto. Hermano, usted no necesita que otro lo evalúe. Evalúese usted mismo y vea lamentablemente cómo oran los creyentes. Los creyentes oran angustiados, desesperados, doblándole el brazo a Dios. Todos los días le entregan el hijo, le entregan la hija, le entregan el nieto, la nieta, le entregan la mujer, el marido. Señor, yo te lo entrego, te lo entrego a ti. Pero ¿qué le entrega? Todos los días se lo entrega. Entonces una pregunta. O sea, ¿se lo entrega o no se lo entrega? ¿Se lo dejaste a Dios o no se lo dejaste a Dios que todos los días se lo sigue entregando? ¿O es que Dios nos dice, mira, que me entregas a alguien de tu familia, son tantas veces que me lo tienes que entregar? ¿No? ¿O usted cree que a una persona que está privada de libertad y cuando se lleva al centro donde él va a purgar o donde va a estar allí, donde va a estar condenado o a cumplir la condena, tú piensas que allá van a estar todos los, bueno, vengo a traerte? No. Tiene que ser a las cuantas veces. No. En acá, residan aquí, véngase para acá y listo, se acabó. Así es. Así tiene que ser cuando usted se está consciente de lo que está diciéndole al Señor. Y no puedes poner a Dios como decimos en criollo, en coloquial, no puedes poner a Dios entre la espada y la pared. Como si Dios fuera esquizofrénico, como si Dios se le olvidaran las cosas. No. A Dios no se le olvidan las cosas. A los que se nos olvidan son a nosotros.
Mis amados, a nosotros son que se les olvidan las cosas. Mire esto, como punto número 5. ¿Por qué el hombre no se puede encontrar con Dios? Porque el hombre no puede conseguir la salvación para su propia vida. ¿Por qué no la puede conseguir? Porque no le pertenece, es un regalo que Dios nos dio de manera inmerecida, pero nos lo dio por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El hombre no puede revivir mientras tenga el espíritu muerto, porque quien le da vida a ese espíritu, ¿quién es? Aquel que sopló aliento de vida. El hombre no puede revivir ese espíritu que está en otra persona. O sea, no, venga que voy a orar por ti para que viva. No, mentira, eso no es así. Bueno, mire, ore para que a ver si este hombre cambia, esta mujer cambia. No, ¿quién dijo eso? Eso no es así. Si ya tú sabes que eres un creyente, tú comienzas un proceso donde el Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar a toda verdad. Y en los incrédulos tenemos que compartirles el Evangelio para que ellos crean. No hay otra manera. Por eso fue la cita bíblica que les dimos el día de hoy como base de esta carta del Evangelio. En ningún otro hay que salvación. Solamente en Cristo Jesús. Por supuesto, tenemos que entender que la salvación es gracia. La salvación es un don de gracia. Dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Qué bueno esta palabra, porque hay gente, yo voy a hacer esta confesión. Yo recuerdo cuando comencé mi vida de fe, como decimos acá en criollo, serio, a los 20, creo que 23, no, perdón, 24 años. Mi vida ya como creyente serio. Y el hermano que nos compartió el Evangelio en esa oportunidad, oye, aquel hermano decía, mire hermano, tiene que meterse con Dios, tiene que buscar a Dios, porque entonces vengo yo un día en esas inocencias, digo yo, inocencias de nuevo creyente, le digo, oye hermano, una pregunta, oye mira, anoche tuve un sueño donde me salió el diablo, se me lanzó encima y yo, bueno, lo reprendía. ¿Y sabe qué me dijo el hermano? Hermano, eso es que usted no está orando. Yo, póngase a orar más. Wow. Hoy en día entiendo y digo, no, eso no es eso. Yo tengo que estar consciente de lo que dice la palabra. ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente buscando a quien devorar. No es que él está acá. Eso no quiere decir que hay que tuve el sueño. No, mentira. Lo que pasa es que nosotros debemos de entender lo que dice la palabra. Eso es todo. Entonces aquí cuando dice que es por gracia, no es por lo que yo hago, no es por mi esfuerzo para yo retener y guardar la salvación. No tiene que ver con eso. Es un engaño creer que yo tengo que guardar la salvación. Lo que sí yo sé es que una vez que yo tengo esa salvación, ¿quién me la puede quitar? ¿Quién me la puede quitar? Ni aún que yo diga, mire, la única manera que yo diga, mire, Señor, ¿sabe qué? No, yo necesito la salvación, ya yo soy salvo. Y no, ¿cómo que la necesitas, chico? Claro que la necesitas. Bueno, y el último punto de las que hablan todas las cartas, que es la sanidad. La sanidad es algo que produce cada vez que nosotros, o que se produce cada vez que nosotros escuchamos la palabra. Cada vez que vamos al culto, o vamos a dar el culto, no al culto, que vamos a dar el culto, nosotros recibimos sanidad. Cuando se está escuchando la palabra, nosotros recibimos sanidad. ¿Por qué digo esto? Nosotros en este tiempo hemos escuchado y estamos escuchando que se menciona mucho de la respiración, que se menciona mucho de hacer ejercicio, de esa meditación. Y claro que eso tiene que ver nosotros. Si nosotros dejamos de hacer ejercicio,
vienen los problemas físicos. Pero hoy en día nos dicen, el pastor Ryu a nosotros dice, hay que respirar, hay que concentrarse, respirar y meditar en la palabra. Cuando usted medita en la palabra y usted respira, usted le está enviando a su cuerpo salud cada vez que respira. Pero es cuando respira bien. No es cuando usted... No. Es cuando usted puede hacer ese ejercicio realmente. Yo un día enseñaba y decía, la gente que respira más mal somos los militares. Porque a nosotros nos enseñaron a pararnos firmes. Saque pecho. Nosotros sacamos pecho y hundíamos la barriga. Y resulta que allí lo que estábamos era reprimiendo la respiración y nos poníamos morados, verdes. Y cuando soltábamos, pues estábamos ahogados. Pero qué diferencia es cuando usted puede inflar el globito, como me enseñó una maestra que teníamos nosotros en la iglesia, nuestra hermana Vicky, una excelente profesora, una excelente adoradora, a quien bendecimos desde acá, desde Venezuela, allá donde ella se encuentra con sus hijos, sus nietos. Una mujer de Dios, una mujer con un talento. Entonces ella siempre decía eso. A ver, respire inflando el globito. Entonces, oye, cuando yo descubro que era todo lo contrario a lo que me enseñaron en la vida militar, yo decía, no, aquí me están matando. De razón que uno sacaba el pecho y a los 2 minutos estaba ya a punto de desplomarse, porque usted no estaba respirando. Usted lo que estaba era haciendo un ejercicio mal, porque ni siquiera estaba respirando. Usted lo que estaba era buscando una postura. Entonces, la salud de aquellas personas que no se esfuerzan por buscar a Dios, sino que hacen lo que Dios nos manda a hacer de manera natural, ¿qué hacemos? Regularmente nosotros ordenamos nuestra nutrición. Nosotros naturalmente hacemos ejercicio y hoy en día, nosotros respiramos y meditamos en la palabra. Yo les digo que hoy en día cuando camino, lo que voy haciendo es ministrarle a mi cuerpo. Y yo le digo al Señor, Señor, mientras camino y voy respirando, por favor, así le digo, tú que conoces este diseño de este cuerpo, Señor, que mis coyunturas, mis huesos, todos mis sistemas, y empiezo a mencionarle cada sistema que tiene mi cuerpo. Empiezo a mencionarle y a ministrarle. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy haciendo una oración con la meditación y eso me tiene que dar vida, yo tengo que hablarle a mi cuerpo, ministrarle a mi cuerpo. Por eso es que dejé de decir una palabra por allí, porque más de uno me corrigió y dijo, no, deje de ser así, usted no está así. Entonces, a veces digo, bueno, ¿cómo está? Bueno, estoy como una uva, pero no pregunte cuál, para que no caigamos en detalles. Pero sigo creyendo y confiando que aunque viva circunstancias, situaciones, aunque venga lo que venga, yo hoy en día entiendo que cada evento es necesario que pase en mi vida, que cada crisis es necesario para recibir respuesta y que justamente en cada crisis que hoy en día vivo, hoy en día es importante. Bueno, mis amados, creo que hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Entonces recuerden esto, siempre les digo, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en su vida. Caracas, Venezuela, se les bendice. Bendiciones. Paz de Dios.